Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Confieso que al leer y rezar personalmente la liturgia de la palabra de hoy, no he podido dejar de concentrarme en la Santa Misa. La Santa Misa, salvación de Dios. La Santa Misa, seguramente la oportunidad del acontecimiento de gracia privilegiado para la restauración, para la reforma de la Iglesia. Es que hoy, además de este Evangelio de Mateo y el proceso puntual que en ese Evangelio Jesús hace con la ley, como poniendo en crisis la interpretación de los rabinos, de los fariseos, de los escribas, y llevándola a su plenitud, a su radicalidad, proponiendo la ley en toda su santidad. La primera lectura nos traía un pasaje muy famoso en el cual Elías, el profeta, desafía a los falsos profetas, a los de Baal, a hacer una ofrenda y a ver a quién le responde Dios. Para que el pueblo realmente deje de andar como a dos caminos, jugar a dos puntas y se puedan decidir por el Señor. Evidentemente, el Señor solo responde a la ofrenda de Elías haciendo caer el fuego del cielo que la consume, y el pueblo reconoce que solo Yahvé es Dios y Dios les puede cambiar su corazón. Y entonces la conjunción en la liturgia de estos dos textos me ha hecho inevitablemente pensar en la Santa Misa, que hoy en día podríamos decir que está en crisis, y que están en crisis dos pilares muy fuertes de nuestra Iglesia, los más fuertes, las columnas, las bases más hondas que tenemos, ¿no? La revelación de Dios y la Eucaristía, Pascua del Señor. La revelación de Dios, porque como decimos siempre, la palabra de Dios, su inspiración, su validez, su legitimidad, porque es de Dios, para todos los hombres y para todos los tiempos está siendo puesta cada vez más en cuestión. En función del espíritu de una época, de la cultura ha cambiado, de que pensamos distinto, de que algunas cosas parecen que son anclajes culturales y no más que eso. Y es más mirada como palabra de los hombres, producida por los hombres, que como su gran misterio. En el lenguaje de los hombres, con sus capacidades, en su coyuntura, en las jornadas de su época, Dios habló. Y habló para siempre. Se ha revelado Dios y nos ha mostrado el camino de la salvación. No podemos modificar la palabra, recortarla, censurarla, seleccionar qué partes creer y qué partes no. Por otro lado, la Eucaristía
Sabemos que además de la crisis de la práctica, que ya se venía dando, el acontecimiento de la pandemia y la suspensión de la Eucaristía en muchos lugares del mundo por largo tiempo ha dado como consecuencia una verdadera apostasía eucarística, un abandono de la celebración del sacrificio del Señor, de su Pascua en el memorial, en el sacramento. Y cada vez es más habitual escuchar que los sacerdotes van sosteniendo misas, pero con poquísima gente. Que quizás en una comunidad donde había 3 o 4 misas antes, hoy bastaría celebrar una sola para que los templos parezcan más o menos llenos. Y sin embargo tengo esperanza. Yo creo que aquí está el ataque demoníaco a la iglesia de nuestro tiempo, a la revelación y a la Eucaristía. Y que este ataque lamentablemente no solo viene desde fuera, sino que tiene como colaboración interna. Por engaño, por ideología, por falta de fe, por los motivos que fuesen. Y sin embargo, yo creo que hay que hacer reserva de la fe. Bástenos quedarnos en la palabra y en la Eucaristía. Contrariamente a lo que piensan muchos que creen que la esperanza de la iglesia está en la renovación pastoral, en pastorales creativas, en pastorales inclusivas, en pastorales acomodadas a la cultura de nuestro tiempo. Yo no creo que sea así. Eso es solo marketing. Eso puede, como decimos, poner el anzuelo para que pique, poner la carnada para pescar. Pero después hay que crecer, hay que madurar, hay que permanecer, hay que perseverar. Hay que experimentar el duro trabajo de la conversión, una honda purificación y la santificación personal, obra de la gracia de la tradición libre. Y esto no se puede hacer con pastorales. Esto se hace de rodillas, como se decía antes. Eso se hace frente a Dios. Y se hace frente a su palabra santa, frente a la revelación, y se hace frente a su Pascua, en el sacramento, en la Eucaristía. Por lo tanto, yo creo que aquí está la esperanza de la Iglesia en el futuro. En la Santa Misa. Los que permanezcan en la Santa Misa, los que sean fieles a la Santa Misa, se alimentarán, se fortalecerán, encontrarán fidelidad y podrán ser fecundos. Los que abandonen la Santa Misa como centro de la vida de la Iglesia se entregarán al engaño, a ensayos puramente humanos. Es aquí en la Santa Misa donde está la esperanza de la Iglesia. Como suelo decir, en el futuro, no tan lejano, creo que ya muy próximo, para evangelizar, para dar testimonio. No harán falta grandes cosas, sino las cosas simples y básicas de todos los tiempos. Ya pronto encontrar a un cristiano que haga oración, que reza, a un cristiano que escuche la palabra de Dios y que viva o intente vivir según ella, a un cristiano que celebre la Eucaristía, va a ser casi excepcional, una auténtica rareza.
ya pronto va a ser de una minoría de personas en la humanidad. Y de nuevo, lo simple y básico, hacer oración para tratar de amistad con Dios, como diría Santa Teresa, alimentarnos de su palabra y configurarnos a ella, a su palabra, a su revelación en Jesucristo, celebrar la Santa Misa, comulgar con Él, celebrar la Eucaristía, ya pronto va a ser tremendamente escandaloso, llamativo, provocativo, quizás hasta desencadene persecuciones. Y sin embargo la Santa Misa va a volver a ser, como lo fue siempre, la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia, el lugar eximio del testimonio y del envío misionero, la fuerza que nos lleva hacia adelante, hacia la gloria, y que nos da ardor en Dios, ardor de su caridad, para quemar el mundo entero con el nombre de Jesús. La Santa Misa, palabra y Eucaristía. Allí está la esperanza, allí la salvación, allí la restauración y la reforma de la Iglesia. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.